Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. El pertenecer a algo, desde el punto de vista de Jesús, el pertenecer a la comunidad cristiana no es algo que da privilegios, justamente, sino que da responsabilidades y que da la posibilidad de todo lo contrario del privilegio, da la posibilidad del compromiso. Auspician este programa. En Morón, vení a disfrutar del 7º encuentro de teatristas. Viernes, sábados y domingos de noviembre. Gratis. En el Teatro Municipal de Morón. Consultá la programación en www.morón.gov.ar. Morón Municipio, Corazón del Oeste. Está abierta la inscripción para acceder a las viviendas que se construyen a través del programa de crédito argentino Procrear en Castelar Sur. Los vecinos y vecinas interesados podrán informarse en www.morón.gov.ar. Morón Municipio, Corazón del Oeste. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo este tiempo que llamamos Soplar sobre la herida. Un tiempo para pensar algunas cosas, reflexionar, comprometernos también. Estoy con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. Aquí estamos. Empezando otro programa. Dispuestos a todo lo que dijiste, a pensar. ¿Todo junto vamos a hacer hoy? Sí, a ver qué se puede ordenar de todo lo que a veces nos mezcla tanto, ¿no? Siempre aparecen temas nuevos. La verdad que nos tocan vivir tiempos... Por un lado, a veces, no sé si la palabra es agobiante, pero todo el tiempo pasan tantas cosas. Pero por otra parte son tiempos fascinantes, ¿no? Porque todo es importante y en todo momento tenemos que, si queremos por lo menos estar vivos, poner toda la carne en el asador, como dicen los paisanos. Sí, da la sensación de que a veces entramos en una zona oscura y de oscuridad y después... Uno quiere remarla de manera que no, que bueno, son tiempos desafiantes, pongamos la luz, en todo caso, en todo esto que sucede. Que a veces confunde, ¿no? A mí no me confundió, pero sí me pegó bastante todo el tema de la homilía tuya y lo que he leído con respecto a esto de ser de los nuestros y no ser de los nuestros. Sí, se refería a ese texto en el que Juan Bautista les dice, Juan el evangelista, el discípulo del Señor, le dice al Señor que unos están haciendo milagros en su nombre, pero no es de los nuestros. Como diciendo, ojo, que nosotros acá somos gente distinta, ¿no? Sí. Los nuestros y los demás. Y a Jesús eso de los nuestros y los otros no le cae muy bien. Todos los que no están contra nosotros están con nosotros, dice Jesús. Y en muchos pasajes y de diversas maneras el Señor nos invita a romper una cosita así medio sectaria de los nuestros y los demás. Sí, que uno además, por supuesto me quedé pensando en la homilía en sí misma, en el texto y demás, pero uno a veces lo hace eso, digamos, una cosa es pertenecer a un grupo, pertenecer sí. Redunda lo que voy a decir, estar en un grupo de pertenencia, porque uno lo hace en el club, lo hace, o qué sé yo, en el barrio, es el grupo de uno, sus amigos y demás. El tema es cuando esto se pone tan cerrado y tan virulento que rechaza todo lo nuevo, o a todo lo nuevo también, por mantener algunas cosas que no nos permiten abrir un poco la cabeza para pensar más allá de lo que tenemos tan
así aprendido y aceitado aparentemente. ¿Te acordás que había una publicidad de una tarjeta de crédito hace mucho tiempo que decía pertenecer tiene sus privilegios? Uh-huh. El pertenecer a algo, desde el punto de vista de Jesús, el pertenecer a la comunidad cristiana no es algo que da privilegios justamente, sino que da responsabilidades y que da la posibilidad de todo lo contrario del privilegio, da la posibilidad del compromiso. Inmediatamente después de ese diálogo sobre los nuestros y los no nuestros, Jesús dice: todo aquel que le dé un vaso de agua a uno de mis discípulos, lo que hace el vínculo es la caridad, es lo afectivo, es la actitud de servicio. No es el que porque estoy en el grupo ya pertenezco a algo y automáticamente me siento o por encima o aparte y de una forma u otra elegido. Pertenecer al grupo de Jesús es pertenecer no a un espacio de privilegios, sino a un espacio de responsabilidad, de compromiso, de apertura, de estar atento al otro fundamentalmente, y el vínculo es de tipo afectivo. Estaba pensando en lo que sucede en la escuela a veces, y además en algunas películas que uno ve norteamericanas de las escuelas, son exageradas obviamente, donde hay un grupo privilegiado y un grupo de las que no lo son tanto. Entonces hacen una cantidad de cosas malignas, de manera que que está ahí sumergido no pueda acceder a esto que está en un lugar privilegiado. Uh-huh. Y a veces sucede también acá, cuando no se deja entrar a alguien. Pero creo que al final, si uno lo analiza un poquitito más fríamente, tiene que considerar que hay miedo en el fondo. A ver. Cuando uno no permite la entrada de otro, cuando uno no se permite escuchar, no se permite esta relación con alguien del cual no conoce muchas cosas, es porque tiene miedo de que le quiten, miedo de que lo lastimen. Ese tipo de cosas funcionan en cada uno. Entonces, no tenemos apertura, tener el corazón abierto para recibir a otro. Entonces, uno se llena de palabras para explicar lo que a veces no puede entender, pero es tan simple el mensaje. Si le está dando un vaso de agua a alguien, si está siendo generoso, caritativo y demás, ese es de Jesús, en este caso. Así es. No otro, es porque estás atendiendo a tu hermano como tu hermano necesita, y punto. Muy interesante lo que decís del temor, porque es bueno unir estas cosas que dice Jesús con la insistencia de Jesús sobre el no temer. Justamente, si hay algo que repite Jesús muchísimas veces, es no tengan miedo. El cristiano es aquel que no tiene miedo, y porque no tiene miedo no necesita grupos de pertenencia que lo protejan. Y porque no tiene miedo tiene capacidad de servir y de estar atento a los demás. Una de las grandes trampas de los tiempos que vivimos es justamente el vivir asustándonos y después diciéndonos: pero si vos pensás así o formás parte de este grupo, entonces vas a tener privilegios. El privilegio, la pertenencia, el cuidado que implica formar parte de este grupo. Esto es especialmente perverso, aunque la palabra es un poco fuerte, con respecto a lo ideológico. Y es especialmente perverso cuando hablamos de los más jóvenes y de los más chicos, de los más indefensos. Inmediatamente después Jesús se pone a poner el ejemplo de los que cometen el pecado del escándalo. El pecado del escándalo es aquel que enseña mal una cosa a un chico, que enseña o que se aprovecha de su poder con respecto a un chico. A un chico porque es menor de edad o a una persona que no tiene capacidad para saberse manejar. Un chico puede ser también aprovecharse de un anciano, es decir, de alguien indefenso, La crítica de Jesús y las palabras durísimas de Jesús sobre el escándalo
no se refieren solamente a eso más escabroso y de tipo abuso sexual o patológico o criminal, sino a algo mucho más común que nos podemos topar todos los días en la vida, que es el no estar atento a la debilidad de los miembros más flojitos de la comunidad y aprovecharnos de eso. Nos aprovechamos de eso y somos inhumanos, y todos los calificativos a mí no me alcanzan, cuando decidimos que una chica de 14 años, sin ni siquiera preguntarle a los padres, puede abortar. Eso es criminal, eso es tirarle a una criatura de 14 años una responsabilidad con la cual no puede cargar, una cruz. Entonces, en muchas cosas, con el aspecto de respetar a los menores y su capacidad de, les tiramos a ellos cosas con las que no pueden cargar. Y en última instancia, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos preocupados por ellos o lo que no queremos cargar somos nosotros? Y lo que nos molesta es a nosotros tomar determinadas decisiones y hacernos cargo de que somos adultos. Es muy interesante esto de juntar el temor, el formar parte de grupitos cerrados, con el desafío que Jesús nos hace a no temer y a no estar formando grupitos que no sirven. Soplar sobre la herida. Este cuento tiene que ver en realidad con cambios que pasan a nuestro lado, ¿no?
Se llama Túnel en Duermevela y es de Mario Benedetti. Aquel túnel que había sido del ferrocarril y que llevaba ya varios años de clausura, siempre había tenido para los chicos, y no tan chicos, de San Jorge, un aura de misterio, alucinación y embrujo, que ninguna explicación de los mayores era capaz de convertir en realidad monda y lironda. Siempre aparecía alguno que había visto salir del túnel un caballo blanco y sin jinete, o en algún empujón de viento una sábana pálida y sin arrugas que planeaba un rato como un techo móvil y se desmoronaba luego sobre los pastizales. En ambas bocas de la tenebrosa galería, unos sólidos cercos de hierros y maderas casi podridas impedían el acceso de curiosos y hasta de eventuales fantasmas. Pasó el tiempo y aquellos niños fantasiosos se fueron convirtiendo en padres razonables que a su vez engendraron hijos fantasiosos. Un día llegó el rumor de que las líneas del ferrocarril serían restauradas y la gente empezó a mirar el túnel como a un familiar recuperable. 6 meses después del primer rumor, fueron retirados los cercos de hierro y madera, pero todavía nadie apareció para revisar los rieles y ponerlos a punto. ¿Recuerdan ustedes a Marquitos, el hijo de don Marcos, y a Lucas Jr., el hijo de don Lucas? El túnel para ambos había sido un trajinado tema de conversación y especulaciones, y aunque ahora ya habían pasado la veintena, continuaban, medio en serio, medio en broma, enganchados a la mística del túnel. ¿Viste que aún ahora que está abierto nadie se ha atrevido a meterse en ese hueco? Yo voy a atreverme, anunció Marquitos con un gesto más heroico del que había proyectado. A partir de ese momento se sintió esclavo de su propio anuncio. Menos intrépido, Lucas Jr. lo acompañó hasta el comienzo, o al final, vaya uno a saber cuál era la correcta viceversa, del insinuante boquete. Marquitos se despidió con una sonrisa preocupada. A los 15 o 20 metros de haber iniciado su marcha, se vio obligado a encender su potente linterna. Entre los rieles y la maleza invasora se deslizaban las ratas, algunas de las cuales se detenían un instante a examinarlo y luego seguían su ruta. Por fin apareció una figura humana que parecía venir a su encuentro con un farol a querosén. «Hola», dijo Marquitos. «Mi nombre es Servando», dijo el del farol. «Dicen que soy un delincuente y por eso escapo. Me acusan de haber castigado a una anciana cuando en realidad fue la vieja la que me pegó. Y con un palo. Mirá cómo me dejó este brazo». Durante un largo trayecto, como no aparecía nadie, Marquitos se limitó a seguir la línea de los rieles. Luego llegó el perro con ojos fulgurantes, que más bien parecía de gato. Pasó a su lado, muerto de miedo, sin ladrar ni mover la cola. El amo era sin duda el personaje que lo seguía a unos 20 metros. «No tenga miedo del perro. Esta compacta oscuridad lo acobarda. A la luz del día sí es temible. Su nómina de mordidos llega a 15, entre ellos un niño de 3 años. ¿Y por qué no le pone a buen seguro? Lo preciso como defensa. En 2 ocasiones me salvó la vida». El recién llegado miró detenidamente a Marquitos y luego se atrevió a preguntar: «¿Usted vive en el túnel?» «No, por ahora no». «A usted que anda sin perro, muy campante, solo le digo, tenga cuidado». «¿Ladrones?» «También ladrones». «¿Ratas?» «También ratas». No dijo nada más, y sin siquiera despedirse se alejó. El perro había retrocedido como para rescatarlo, y lo rescató. Marquitos permaneció un buen rato quieto y silencioso. La muchacha casi tropezó con él. Su gritito acabó en suspiro. «¿Qué hace acá?»,
preguntó ella, no bien salida del primer asombro. Estoy nomás. ¿Y usted? Me metí aquí para pensar, pero no puedo. Las goteras y las ratas me distraen. Tengo miedo de quedarme dormida. Prefiero esta duermevela. ¿Y por qué no retrocede? Sería darme por vencida. ¿Quiere que la acompañe? No. ¿Necesita algo? Nada. Me sentiré culpable si la dejo aquí sola y sigo camino. No se preocupe. A los solos vocacionales, como usted y yo, nunca nos pasa nada. ¿Puedo darle un beso de adiós? No, no puede. Caminó casi 1 hora más sin encontrar a nadie. Se sentía agotado. Le dolían todas las bisagras y el pescuezo, también las articulaciones, como si fuera artrítico. Cuando llegó al final, había empezado a lloviznar. Se refugió bajo un cobertizo medio destartalado. De pronto una moto se detuvo allí y cierto conocido rostro veterano asomó por debajo de un impermeable. Era Fernández, claro, viejo amigo de su padre. El de la moto le hizo una seña con el brazo y le gritó: «¡Don Marcos! ¿Qué haces ahí tan solitario?» Fernández, no confunda. No soy don Marcos. Soy Marquitos. No te hagas el infante, che. Nunca vi un Marquitos con tantas canas. ¿O te olvidaste que fuimos compañeros de aula y de parranda? No soy don Marcos. Soy Marquitos. En todo caso, Marquitos con Alzheimer. Por favor, Fernández, no se burle. Acabo de salir del túnel. Lo recorrí de cabo a rabo. Ese túnel vuelve locos a todos. Deberían clausurarlo para siempre. No soy don Marcos. Soy Marquitos. Justamente ahora voy en busca de mi viejo. Sos incorregible. Desde chico fuiste un payaso. Tomá, te dejo mi paraguas. La moto arrancó y de pronto se perdió tras la loma. Mientras tanto, en el cobertizo, solo se oía una voz repetida, cada vez más cavernosa. «¡Soy Marquitos! ¡Soy Marquitos!». Por fin, cuando emergió del túnel un caballo blanco sin jinete y se paró de manos frente al cobertizo, Marquitos se llamó a silencio y no tuvo más remedio que mirarse las manos. A esa altura le fue imposible negarlo. Eran manos de viejo. Este cuento se llama Túnel en Duermevela y es de Mario Benedetti.
Soplar sobre la herida. Porque a veces los cambios asustan, entonces uno se encierra o se pone detrás de algo que lo proteja o dentro de algo que lo proteja para no recibir el impacto, porque uno a veces no está preparado. Soplar sobre la herida. Muy bueno el cuento de Benedetti, realmente. Muy bueno. Parece que no tiene sentido y tiene, porque el túnel es la vida, ¿no? En este sentido que le da a Benedetti, tan bien escrito como él siempre escribe. Y la vida pasa, y a veces los cambios asustan. Y volviendo al tema del principio y de el ser uno de los nuestros, ¿no? Los cambios preocupan, los cambios asustan. Pero el cardenal Newman escribió, en alguna de esas cosas que escribió mucho. En el mundo celestial es diferente, pero aquí en la tierra vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado a menudo. Uh-huh. Y entonces, si se producían cambios antes, siempre se produjeron cambios. Ahora estamos inmersos en un cambio. Estamos siempre todo cambia. Pero lo cierto es que la naturaleza también no siempre es igual. Todos nosotros como personas, nuestro cuerpo, nuestro crecimiento, el pensamiento. Y a veces me da la impresión de que los cambios nos asustan. Cuando vos hablabas antes, yo me imagino una trinchera. Uh-huh. Porque a veces los cambios asustan, entonces uno se encierra o se pone detrás de algo que lo proteja o dentro de algo que lo proteja para no recibir el impacto, porque uno a veces no está preparado. Por eso, volviendo a lo que decíamos de la pertenencia a determinados grupos y cuando se nos ofrecen determinados espacios para pertenecer a ellos y sentirnos mejores que los demás o lo que fuera, lo que estamos haciendo es tomar un camino equivocado para algo que es muy lógico y muy natural. Es lógico que nos juntemos entre nosotros para, junto con otros, poder enfrentar lo que sea que haya o vivir lo que haya que vivir. Pero el objetivo de formar parte de un grupo no puede ser no cambiar. Justamente, me junto con otros para poder cambiar, para poder entender. El objetivo de reunirme con otros es encontrar fuerzas para cambiar lo que haya que cambiar, entendiendo este mundo o este proceso o esta situación en la que estamos. Cuando me junto nada más que con los que piensan como yo y describen el mundo nada más que como a mí me gusta, me voy encerrando y voy con anteojeras, inventando una historia para atrás e inventando una historia para adelante y repitiendo consignas y alejándome de la realidad. El grupo, claro que hay que pertenecer, claro que hay que formar parte, más que de un grupo, de una comunidad, me parece que es la palabra indicada. Pero uno se junta y pertenece para entender y para crecer y para servir, no para protegerse, para diferenciarse y para imponerse en última instancia. No se trata de generar grupos de poder para imponerme, sino fundamentalmente espacios, la palabra que me vuelve una y otra vez es la misma, entender. Estamos viviendo una transformación inmensa. No sabemos muy bien ya ni cómo son las familias, ni qué es lo que está bien, ni qué es lo que está mal. Estamos con todo muy mezclado. Bueno, pero entonces hay que juntarse, hay que pensar, pero para entender. Sí, lo otro que me quedó muy grabado es esto. Los cambios son profundos, y son muchos,
pero son necesarios, así como mantener la continuidad de algunas cosas, las variables y las constantes, los signos vitales, mantener eso que leí que me gustó y me cerró, que es: el equilibrio y la continuidad son tan fundamentales como el cambio. Vivir significa mantener en equilibrio los signos vitales. La vida, por sobre todo. Y lo otro también es que cuando uno no le permite, no sale de sí o de su grupo y todos piensan igual, me estoy empobreciendo porque no me permito aprender nada nuevo, porque estoy tan asustado que no veo. Y con respecto al Evangelio y a Jesús, lo que yo observo es que hay mucha gente que escribe muy bien, entre ellos vos, que le llega a uno lo que escribe, y no son miradas extraordinariamente nuevas. Yo creo que son miradas más profundas sobre un tema básico para nosotros, vital para nosotros, que es el Evangelio y es Jesús. Entonces, no son miradas traídas de no sé dónde, son profundizar una mirada que busca más allá y además como que resucita de alguna manera lo que realmente está escrito en el Evangelio. Me alegro que pongas lo que escribo yo en esa lista. La verdad es que lo que yo trato de hacer cuando escribo las cositas que escribo es elegir el camino más difícil, que es comparar el texto del Evangelio con lo que yo siento y con lo que a mí me pasa. El camino más fácil, sobre todo cuando uno ha tenido la posibilidad de leer mucho y aprender muchas cosas, el camino más fácil es engancharse a conectar conceptos. Y entonces Jesús habla de o este tema, ¿no? De que los nuestros y los que no son los nuestros. Entonces uno se puede hacer un desarrollo desde la sociología, desde la psicología, puede hacer un desarrollo desde la moral, podés meter 2 millones de libros en eso. Pero sinceramente creo que lo que sirve es preguntarse, bueno, ¿a mí qué me dice esto y qué me significa a mí para mi vida? Y contestar de la manera más elemental posible, tratando de expresar eso que siento. Creo que una de las cosas que tiene de bueno Internet es que nos obliga a una enorme brevedad, no sé si la palabra es adecuada, pero a ser muy breves, y eso nos obliga a lo esencial. Y lo esencial no es conceptual, es afectivo, es sensible, es humano. Y creo que por ese camino también tratamos de hacer este programa y por ese camino tenemos que caminar en estos tiempos que nos toca vivir.
Soplar sobre la herida. Hablabas de lo que vos escribías y desde dónde lo escribías. Uh-huh. Es muy enriquecedor eso, poder ir escribiendo. Incluso creo que, yo no sé si en tu libro En Palabra Clara o Ante Dios, me parece que fue palabra, en algún momento hiciste un cambio. Vos no corregiste, simplemente cambiaste algo, ¿no? Hice una versión nueva de Ante Dios. Ante Dios, ahí estamos. Sí, de Ante Dios hice una versión nueva, cambiando bastante lo anterior y achicándolo mucho. Sí, está bien, pero el cambio me pareció que tenía que ver con lo que vos, con tu madurez y con tu crecimiento. Ojalá, como dicen en el campo. Ojalá, sí, pero bueno, ojalá. Eso se percibió. Uh-huh. Era incluso desde dónde hablabas. Te hablabas desde vos. Y me parece que eras joven, muy joven, cuando escribiste la versión anterior. Uh-huh. Y uno se agarra más de los libros por ahí o de lo teórico, pero acá claro, hay vida. Y me parece que el hecho de ir comprendiendo durante la vida y uno madurar y entender que hay gente de buena voluntad en todas partes. Y que el que hace bien es de los nuestros en todo caso. Exacto. En ese aspecto. Y que por ahí no cree y por ahí no conoce a Jesús, no es un creyente. Y sin embargo, le sale de su corazón esto. Una de las cosas que dije el otro día hablando sobre este evangelio a la comunidad reunida en la parroquia es que nosotros, los que estamos ahí celebrando la misa, no somos la parroquia. La parroquia es toda la gente que vive en el barrio. Y no somos nosotros y ellos. Dios no está acá con nosotros y los otros anda a saber dónde están. Dios está en todas partes. Y el mismo Dios que habla a través de esas lecturas, de esos curas, de esos chicos que hacen oraciones, es el que está en el corazón de toda la gente que anda por ahí. El único que no está es el que no quiere estar. Por eso el límite pasa por el que está contra nosotros. El único que no quiere estar es aquel que quiere expresamente rechazar, el que no tiene buena voluntad, por decirlo de una manera más. La iglesia no es grupitos de iluminados. Eso es una secta. Las sectas son las personas que creen que son pocos porque tienen razón. Nosotros somos muchos y sabemos que estamos muchas veces muy equivocados. Hay una definición de lo que es católico que recibí en un correo electrónico. Y realmente es interesante porque plantea todas las debilidades que tenemos. Uh-huh. Soy cristiano, pero habla de ser católico, ¿no? Porque cuando dicen cosas son los católicos. Uh-huh. Y entonces habla de que realmente es por sentirse una persona débil, necesitada de Jesús y de los demás, que es católico. No es porque tenga la manija, porque sepa más, porque tiene la verdad. Es un ser necesitado, como todo el resto. No es nadie privilegiado. En todo caso, tendremos más obligaciones, pero como quitándole esos privilegios que nunca tuvimos. En realidad, son como la lacra que se va pegando a un mensaje que es riquísimo, pero es riquísimo en simpleza en realidad. Uh-huh. No en cosas. Es simple el Evangelio. Uh-huh. Simple para entender, muy complicado para vivir. Pero no son todas esas cosas que le fuimos poniendo y le fueron poniendo a esto de ser un católico apostólico romano. Uh-huh. Es muy, muy, no sé, yo por eso cuando leo a personas que buscan más allá, es como que estoy siguiendo a personas que van desbrozando el camino. Vamos volviendo al mensaje original, que fue tapado por un montón de intereses, desafortunadamente, pero está ahí tan vivo, ¿no? En realidad cada generación y cada uno de nosotros tiene que hacer ese camino, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que hacer el camino de
ir al encuentro en última instancia de Jesús a través de esos textos y sacar no solamente las cosas que van pegando los siglos, sino todos los prejuicios de uno, los intereses, y uno lo ve esto maravillosamente y muy lindo en los chicos. Los chicos, cómo se encuentran con esos textos y las conclusiones que sacan de esos textos, y la frescura y la belleza que van poniendo de manifiesto. Es una maravilla, porque los mismos textos, las mismas palabras de Jesús, cada generación y cada persona las tiene que estrenar todas de vuelta. Cuando no nos acercamos a esos textos por una cantidad de prejuicios que vienen de los grupos a los que pertenecemos muchas veces, ideológicos, económicos o lo que fuera, entonces los grupos a los que pertenecemos funcionan como anteojeras que no nos permiten ver lo que se nos ofrece a cada generación y a cada persona siempre. En última instancia, en el Evangelio, en los Evangelios, siempre está la figura de Jesús invitándonos a escucharlo a Él. Esto no significa que uno tiene que ir directamente a Jesús salteándose la iglesia y esas contraposiciones que se hacen entre Jesús y en la iglesia. Es en la iglesia donde uno lo encuentra, pero donde uno lo encuentra. Y otros los encontrarán en otro lado. Sí, bueno, pero es uno el que lo encuentra, no la iglesia. Es uno el que se encuentra con él, no con la iglesia. Y es la riqueza que tiene él en su enseñanza y en su persona lo que puede cambiar mi vida y lo que le da un sentido a la vida, en tanto y en cuanto uno realmente escucha, quiere y se compromete con eso, ¿no? He observado también que cuando la institución iglesia se encuentra con pensantes, con otra gente, no sé qué le habrá pasado a Monseñor Martini, pero sí sé de un padre Gutiérrez y de muchos, ¿no? Que y muchos la gente otros. pensante Los tengo en la ahora iglesia presente esos apellidos, ¿no? Pero que también tienen resistencia dentro de la institución, de la jerarquía, que nosotros llamamos jerarquía. A veces no nos llegan, cuando nos llegan, a veces nosotros mismos, los que estamos en el llano, digamos, lo leemos con cuidado y bueno, es mejor que lo pongamos con los, que lo leamos y lo estudiemos con otros. Pero también hay una resistencia, ¿no? A veces